Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy con un tema muy importante, el balance de la campaña que finaliza con la primera vuelta. ¿Finaliza no? Tenemos la primera vuelta para la elección de presidente este 29 de mayo, este domingo. Hay que votar a conciencia. Su voto define el futuro de sus hijos, de sus nietos. Vote por Colombia, no venda su voto. Votar a conciencia es la consigna. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en el gran debate con Adolfo Beck, el balance de la campaña. Invitados, quiero saludar al senador José Obdulio Gaviria. ¡Qué gusto verlo! Adolfo, encantado de acompañarte en este programa. No, muy complacido. ¿Está en su casa? ¿Qué pasó con su programa? ¿Cuándo lo retoma? Volvamos a... Yo, José Obdulio. Yo, José Obdulio. Ay, Que era con tu colega William Calderón que hacía la barbería. Aquí le ha cortado el pelo a toda la sociedad colombiana en este estudio. Qué grato verlo. Debate. Así También saludo a un gran amigo, el senador Antonio Sanguino. ¿Cómo está, senador Sanguino? Buenas tardes, Adolfo. Muchas gracias por esta invitación y un placer estar aquí en este debate. Muy complacido. Mi saludo a un hombre que representa el control político en su máxima expresión en Colombia. Un hombre que no hace concesiones, al concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Sí, no contemporizo, eso no se me da. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos acompañan acá y para todos los televidentes. Cierra la lista de invitados. Andrés Cabrera. Usted dirige los voluntarios con Rodolfo González. Hernández. Uy, Rodolfo González. Adolfo. ¿Ah? Adolfo. No, Rodolfo. Ah, Rodolfo. Rodolfo, no, algo va de Adolfo, Rodolfo. Rodolfo Hernández. Próximo presidente de Colombia. ¿Y cómo justifica usted eso? Los números son claros, no ¿Qué? Mienten. Pero no, eso no lo dicen las encuestas. Y el sentimiento de la gente en el pueblo. Pero en las calle. encuestas no señalan eso que usted dice en este programa. Veremos al 29 a ver qué va a pasar. Bueno, Sí. senador José Obdulio, ¿cuál es el balance de esta campaña? Una campaña muy extraña. Yo no he podido cogerle el sabor a la campaña. Yo creo que incluso es una campaña, en mi opinión, hija de las campañas del 2019. En la Revolución Francesa hubo a la izquierda de la montaña un grupo que se llamaba los rabiosos. Y los rabiosos ganaron, por ejemplo, en Cúcuta, ganaron en Cartagena, ganaron en Villavicencio, en Manizales, en Medellín, incluso de pronto en Bogotá. ¿Y cuál es el paralelo de los rabiosos? Que esta campaña ha sido muy rabiosa. ¿Usted le coloca el término rabioso a una campaña sucia? ¿Pero sucia en qué sentido? En las agresiones personales, en el bajo nivel, en los ataques, en la falta de argumentos, en la falta de programas. Podría ser, sí. Para usted todo eso es sinónimo, rabioso. Yo he sentido que es una campaña rabiosa. No es una campaña en donde uno, por ejemplo, yo no me siento como dentro de la campaña, yo casi que la observo. ¿Cómo que no se siente dentro de la campaña si está respaldando a Federico Gutiérrez? La gente de mi partido sí, yo he estado muy realmente al margen. ¿Por qué? ¿No lo seduce? No, porque no veo como un papel a realizar ahí dentro de la campaña, es la verdad. Pero sí siento que es hija de esas campañas de las alcaldías. Yo estaba convencido que usted estaba respaldando a Federico Gutiérrez. Pues el partido y mis compañeros de bancada están, yo creo que al 100%. De pronto uno o dos pueden estar con Rodolfo. Me preocupa ese tono menor de su definición. Quiere decir que no lo entusiasma ni la campaña ni el candidato. No, a mí me entusiasma el hecho de que la polarización es una polarización a fondo, de fondo. Yo conozco muy bien el pacto histórico, conozco a los 17 partidos componentes o movimientos componentes del pacto histórico, me declaro total contradictor de esa corriente y acompañaré con mucho entusiasmo al que enfrente al pacto histórico y a su candidato. Y sea él quien sea. No, pero como esto sí es televisión, a diferencia cuando uno está en radio que dice como esto no es televisión y hay que reflejar
en lo que usted en este momento está expresando, su tono, su actitud, no lo noto muy entusiasmado. Es un tono menor con que... Digamos, No. la segunda vuelta o el balotaje va a ver a una persona muy entusiasta actuando a favor del candidato que enfrente el pacto. Pero no sabe si es Federico Gutiérrez. El que sea. Inclusive Pero apoyaría, usted va contra el pacto, sea quien sea. inclusive acompañaría a Fajardo, a Ingrid, a Rodolfo o a No quiero describir más el momento. Ustedes ven el tono, ven la actitud. No quiero decir nada más. En unas tiras cómicas dice, sin palabras. Ahí me quedo. ¿Le parece en esta presentación? Pero el entusiasmo nacerá el domingo a las 6 de la tarde. Senador Sanguino, usted respalda a Fajardo, Sí, señor. que no registra muy bien en las encuestas. Sí, pero como los presidentes no se eligen en las encuestas, sino en las urnas. Pero las Entonces, hay que encuestas en esperar las Colombia urnas. sí presionan. Sí, pero hay encuestas de encuestas. Incluso una de las cosas que desafortunadamente se cayó en la reforma al Código Electoral fue la regulación de las encuestas. Un error. Esa es una de las cosas que hay que regular, como los debates también, para que los candidatos no estén diciendo si voy o si no voy a los debates. Depende de cómo aparezco en las encuestas. Como también hay que regular la financiación de las campañas, ¿no? La revisión y las auditorías de los software. Yo creo que esa es una reforma que queda pendiente y creo que, no sé si José Obdulio esté de acuerdo conmigo en eso, pero yo sigo firme con Fajardo hasta el final por una razón elemental. A mí no me incomoda la polarización política, porque yo creo que eso es consustancial a una democracia, que hayan posiciones, que la ciudadanía pueda dilucidar cuáles son las apuestas, los liderazgos, los programas, etc. Lo que yo creo que es peligroso para la sociedad colombiana es el nivel de fanatismo y de sectarismo político que caracteriza esta campaña. Y eso está a 1 centímetro de un incendio, ¿no? Y venimos de muchos incendios, ¿no? Yo creo que el país necesita cambios, pero cambios pacíficos y cambios en democracia, en el marco del Estado de Derecho, sin ponerlo en riesgo, sin amenazarlo, sin saltos al vacío, ¿no? Pero póngale nombre a lo que está diciendo. Cuando hable de saltos al vacío, póngale nombre. Y yo creo que, no, voy a hablar de Fajardo porque es la representación que ostento aquí en este debate y en esta campaña. Y por eso yo creo que el país necesita un tipo de liderazgo tranquilo, un proyecto de cambio, ¿no? De transformaciones profundas de la sociedad, pero bajándole el tono y desactivando Quitándole estos la factores. rabia. Sí, la rabia y el sectarismo político. Es que Colombia tiene una tradición de uso reiterado de la violencia para resolver nuestros conflictos políticos y de persecución violenta del opositor político. Pero en el caso... Y eso tenemos que superarlo. Nosotros, esta generación tiene la misión de civilizar la contienda política. En el caso de su expresión, tranquilo no es sinónimo de tibio. Puede ser, pero a mí me parece que ese es un adjetivo que no dice nada en el debate político, ¿no? Pero está sobre la mesa. Sí, Está en la Está Biblia. sobre la mesa. Pero Está- a veces, está pero en bueno, la ¿y Biblia. quién ha dicho que lo caliente es bueno y lo tibio es malo? ¿Quién dice eso? No, yo no estoy diciendo Ah, eso. bueno, Si pues, estoy preguntando- de calenturas venimos. Tenemos una calentura Apocalipsis. que nos ha producido 9 millones de víctimas. Esa es la Apocalipsis calentura. 3:16. Esas son las calenturas. Senador, Esas son las Apocalipsis calenturas. 3:16. Un segundo. Escúchame, yo no te voy a interrumpir, Carlos, tranquilo. Pero esas son las calenturas. Yo vengo de unas calenturas y de unos incendios. Esa ha sido mi historia personal y la de muchas generaciones de colombianos. Entonces yo no quiero comprometer a los colombianos de mi generación, ni a los que están naciendo, ni a los que van a nacer en una semana, en otro incendio. Perfecto. Tiene la palabra. ¿Usted está que se habla? Bueno, pues Y es usted es que- especialista en incendios. No, pues a mí me gusta el debate, a mí me gusta el debate franco y pues la política es un deporte de contacto además, ese cuento que quiere echarse un sector político de que hay que descafeinar por completo la discusión, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y esa es justamente la propuesta de Fajardo y el asunto es que no solamente es que yo no esté de acuerdo, es que el país no está de acuerdo y por eso pues lo que se viene es una votación muy, pero muy magra el próximo 29 de mayo. Fajardo es un candidato al que usted le pregunta ¿té o café? Y él dice sí, gracias. Y uno no puede hacer política desde la no definición.
Entonces aquí llevan como unos 4 o 5 años diciendo ni Uribe ni Petro, ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué son? Y el país nunca lo entendió. Y eso más o menos tuvo una opción hace 4 años, cuando Fajardo quedó de tercero, pero hace 4 años ya estaba claro que el modelo se estaba agotando. Y lo que vemos aquí, Adolfo y quienes nos ven, es un agotamiento del modelo. Petro no va a ser presidente de la República, que creo yo va a ganar en primera vuelta. Petro no va a ser presidente de la República solamente por él. Petro es un político muy importante, un tipo con una carrera enorme, con unas capacidades discursivas indiscutibles, pero Petro va a ser el presidente porque él logró ser el único que representa hoy el antiestablecimiento. Y lo que está agotado aquí, compañeros, es el modelo. Entonces, pues, ¿por qué Petro está encabezando las encuestas tan lejos? Porque el país está exigiendo un cambio y en eso sí que ha ayudado el presidente Iván Duque. Yo creo que nadie ha hecho tanto por la izquierda en Colombia nunca como el presidente Iván Duque, porque es una presidencia débil, un presidente sin proyecto político, un presidente que acabó por completo el uribismo, y yo sí creo que eso se va a ver reflejado el próximo 29 de mayo con un triunfo de Gustavo Petro en primera vuelta y por paliza. ¿Y Rodolfo Hernández qué significa? ¿Adolfo? Rodolfo. Es que a mí me suena más Adolfo. A mí me parece un personaje bastante pintoresco, la verdad. Yo no tengo... A mí me parece que hay un peligro en Adolfo Hernández. Es Rodolfo. Bueno, hay un peligro en este señor, y es que, como le decía hace un momento, el país está hastiado de la clase política. El país está cansado del modelo. Y como nadie sabe Rodolfo qué es, nadie sabe, lo único que saben es que es millonario y que le pega a los concejales y que, bueno, es un tipo muy de esa cosa, sí, pintoresca. Que eso ya ha pasado. Pasó con Antanas Mockus, por ejemplo. Porque Antanas Mockus, pues muy filósofo y todo, pero lo que era justamente un personaje un poco burlesco, ¿cierto? Un personaje bufo que terminó convertido por alguna razón en el faro moral de la política. Pero, pues, puede que se le infle la vela a Rodolfo Hernández. Podría quitarle la curul en el Senado a Federico Gutiérrez. Eso puede pasar y yo no lo desconozco. ¿Esa es la definición de Rodolfo Hernández? Mauricio, Bastante, Cabrera. bastante equivocada. No pude saludar a los televidentes y a mis compañeros de debate. Primero que todo, nunca yo había hecho política. Y lo que he aprendido en este tiempo es que lo que nos han enseñado no es política. ¿Sí? La política es ayudar a la gente. La política es propender por el bien común y no por los bienes particulares de algunos sectores políticos. Segundo, ¿quién es Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández es un empresario con 52 años de experiencia al sol y al agua, trabajando como la gente común y corriente de Colombia, o la mayoría, ¿sí? No solo es una persona que le pegó a un concejal corrupto, sino que también recibió la alcaldía de Bucaramanga con 350.000 millones de pesos en deudas, robos, despilfarros y lujos de los politiqueros, los pagó con el consejo en contra, hizo 503 obras, dejó 100.000 millones de pesos en las cuentas de la alcaldía y, como si eso fuera poco, el acueducto que llevaba 100 años dando pérdidas produjo 300.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo que no se puede hacer política diferente? ¿Cómo que es un bofo, o bueno, lo que dijo, un bufo? Como la ópera búfera. Ok, como lo que tú dijiste, sí. Además descalificando a una persona que me imagino que dices Adolfo, porque se equivocó como cualquier ser humano en una entrevista y dijo: es que yo soy seguidor de Adolfo Hitler, cuando quería decir que era seguidor de Albert Einstein. Si tú no te has equivocado, pues yo sí. Yo pensé que era Adolfo Beck. No, yo sí me he equivocado un montón de veces, pero hoy justamente el que tú dices que va a ser presidente, que para mí no va a ser presidente, ¿sí? Hoy y desde hace 2 días ha empezado a decir que Rodolfo es un corrupto, que es un millonario corrupto, cuando hace 3 días le estaba diciendo: oiga, camine y reunámonos. Entonces, las mentiras que dice esa persona no van acorde a lo que yo estoy viendo en la realidad colombiana. Gracias. ¿El liderazgo de Gustavo Petro corresponde al agotamiento de la actual clase política? El liderazgo de Gustavo Petro es el liderazgo del Estado y la revolución. El texto guía del marxismo en
la práctica política. Yo recuerdo que como era muy difícil, yo era profesor de Historia de las Ideas Políticas y había un texto de Chevalier, y entonces era muy difícil pues, ilustrar a los estudiantes en todos los grandes textos políticos, y entonces utilizaba el texto de Chevalier, y Chevalier, además de Maquiavelo, de Leviatán, de Locke, en el capítulo respecto a la tiranía, al autoritarismo y al totalitarismo, incorporaba dos textos, el de Mi lucha de Hitler y el texto de Adolf Hitler, de Lenin, El Estado y la Revolución. Y no solamente Petro lo personifica, lo vive. Para usted, Petro es sinónimo de dictadura y violencia. ¿De totalitarismo? Sí. Y respeto mucho de decirle además la figura, es marxista. la figura de Rodolfo. Yo a Rodolfo creo que no se le puede respetar. Y Rodolfo es una persona que mostró un gran talante como administrador y además nosotros lo acompañamos, he de decirlo. Entonces, me parece que hay que enfrentar a Petro, hay que enfrentar al pacto histórico, hay que enfrentar al Partido Comunista, hay que enfrentar a los comunes, hay que enfrentar al Congreso de los Pueblos, hay que enfrentar a Ríos Vivos, que son los componentes principales del pacto. Y lo vamos a hacer con entusiasmo. ¿Petro no es bueno para el país? Petro, en primer lugar, yo no soy bastonera ni soy animador de barras bravas. Yo no puedo decir quién va a ganar. Yo sí observo las encuestas con seriedad y me parece que no está definida la presencia de quienes van a estar en la segunda vuelta. Pero segunda vuelta, evidentemente, porque es que la demoscopia es una ciencia, eso no es un invento de unos locos que dicen con una bola de cristal quién va a ganar una campaña. No, y ninguno de los candidatos llega ni siquiera cerca del 50% más uno, que es lo que se requiere para ganar. ¿Hay segunda vuelta? Yo sí creo. Pues creo, yo sí creo no, lo dicen los estudios serios. ¿Cuál es la diferencia entre estudios serios y una encuesta? Que la demoscopia se basa en la estadística, es una fórmula matemática y tiene además unos procedimientos rigurosos. Y en todos esos resultados observo que va a haber segunda vuelta. Dudo sí respecto a quién integrará en el balotaje. Pero todos dan como fijo en la segunda vuelta, Petro. Claro, yo también. Entonces sí reconoce la validez de las encuestas. Por eso, de eso estoy hablando. No, eso. No de que va a ganar en primera vuelta. Bueno, es otra cosa. ¿Petro es un peligro para el país, senador Sanguino? No, yo no creo. Yo incluso creo que se parece más a Chávez, Uribe que Petro, ¿no? Petro gobernó y bueno, y no se quiso quedar en el poder. Incluso perdió la elección siguiente. Pasó de tener 8 concejales a tener uno, ¿no? Cosa que indica de cómo le fue en la alcaldía, ¿no? Puede tener problemas administrativos, etcétera, pero yo creo que su ímpetu, digamos, a veces un poco mesiánico, puede estar un poco controlado y moderado por el conjunto de fuerzas y de sectores que ha logrado aglutinar en esta campaña. Pero, sí. Que eso reivindica también el nombre de Antanas Mocus como alcalde, que se ha hablado aquí como si fuera un truán o un mal alcalde. Y yo lo único que tengo, yo no soy un habitante permanente de Bogotá, porque tengo una buena visión y percepción de su Yo no voy a discutir sobre Antana porque estamos hablando de la segunda vuelta presidencial. Luego, si quieres, nos invitas a un debate. Pero en este debate hay libertad de expresión. Sobre las alcaldías de Bogotá y las realizaciones de esos alcaldes. Yo fui 3 veces concejal, conozco más o menos esta ciudad y lo que han sido sus alcaldes, sus ejecutorias, en fin. Incluyendo la de Petro. Fui concejal, siendo Petro alcalde, fui muy crítico en muchas decisiones. O sea, de que Petro. no fue buena alcaldía. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Mire, por fortuna los franceses inventaron el balotaje o la doble vuelta. Porque la doble vuelta tiene la virtud de que permite ampliar la legitimidad de un gobierno, porque amplía el espectro de la coalición de quien gana entre primera y segunda vuelta, y permite moderar las posiciones extremas, ¿no?, que compiten en un escenario electoral. Yo no sé si las encuestas sean ciertas o no, pareciera ser que hay segunda vuelta,
y que en esa segunda vuelta estará uno de los que están en competencia en uno de los polos del espectro político, que es Petro, que representa a una gran coalición de izquierdas, y habrá un segundo que está en disputa entre Fico, Rodolfo y Fajardo, ¿no? Y en cualquiera de las circunstancias, una segunda vuelta va a obligar a ampliar la coalición del próximo gobierno, ¿no? Y a moderar las posiciones iniciales. Y esa es la virtud de la doble vuelta presidencial. A nosotros no nos ha ido bien, en el caso de Colombia con Uribe, con un ganador en primera vuelta. Fíjese lo que nos pasó. Fíjese. ¿A Colombia le fue mal con Uribe? Claro. Pues si no se quiso quedar en el poder, por eso se parece a Chávez. Pues reformó la Constitución para quedarse. Por fortuna, yo no creo que aquí haya dictadura, que haya una democracia maltrecha, restringida, etcétera. Por fortuna, lo que tenemos de democracia evitó que eso ocurriera, porque una Corte Constitucional le dijo, usted se puede reelegir una vez, pero no eternamente, ¿no? Yo voy a hacer una corrección de una afirmación que hice acá, que estaría con cualquiera de los que lleguen el balotaje como segundo. La segunda vuelta para que la gente y entonces entienda. incluía a Ingrid. La verdad es que Ingrid renunció y adhirió a Rodolfo. Ah, pero pues vale la corrección, sí, Se porque está ese es un hecho olvidando. concreto. Sí. Pero está John Milton, Entonces de pronto incluye le a gana Fajardo. Fajardo. Enrique Gómez. Que ya Fajardo está alcanzando a John Milton. ¿Que John Milton le gana a Fajardo? Eso puede pasar, ya están cerca de las encuestas. No, eso está muy bien que los compañeros hagan gala pues de su triunfalismo y de su sobradez, ¿no? Pero es que eso no pasa. Nos veremos el 29, Carlitos, en la Eso- tarde. eso no pasa con Nos frecuencia. veremos en la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Vea, Adolfo, yo Sí. toda mi vida, Esa sobradez, Sí. toda mi vida he votado por el perdedor. que limita- que déjenme limita tener con- triunfalismo una vez en mi que vida. limita un poco con el mesianismo. No va a ser una excepción esta vez. con el- ¿Usted cree que Petro va a ser un perdedor? Toda Sí. mi vida he votado por el perdedor y esta es la primera vez que realmente creo que podemos ganar. ¿Y por qué podemos ganar? Porque, como le decía hace un momento, las otras opciones que presentaban el cambio, a mí me sorprende pues ver algunos sectores que vienen de la izquierda decir, algunos muy activos en la campaña de Fajardo. Hay marxismo ya que El Estado y la el Revolución. senador José Obdulio habla del leninismo. Hay marxismo-leninismo en la campaña de Fajardo. Marxismo-leninismo de verdad, no como el que le quieren abogar a Petro, que una de las críticas que algunos sectores de izquierda tenemos de Petro justamente es que es demasiado tibio. Hay marxismo, no leninismo. Marxismo, Todo el leninismo, leninismo maoísmo. está ya en el pacto histórico. Hay No, marxismo. no. Claro, porque es que en el mundo de El las izquierdas marxismo, leninismo, hay una maoísmo izquierda está ya con leninista, Fajardo. estalinista, Sí, y hay una izquierda más sí. situada hacia la socialdemocracia. Sí, pero esa no es la que está con Fajardo. Y esa es Con Fajardo- y esas son las competencias de las izquierdas. Con en el mundo. Fajardo está la segunda estructura más dime, antigua dime del cuál es el marxismo sector leninista. El MOIR, No, pero el MOIR, ¿qué va a ser marxista, leninista, maoísta, y allá están. Bueno, puede ser más Porque su maoísta. contradicción con Petro justamente es que Petro no es suficientemente de izquierda. Entonces, ¿Petro no es suficientemente de izquierda? para los sectores de izquierda dura no lo es, porque Petro, o sea, Para es las que FARC Petro- sí lo es, pues para comunes. Pero es que a mí me sorprende que incluso citen aquí al Partido Comunista, que en Colombia no representa. ¿Cuántos votos puede tener el Partido Comunista? Es que al Porque es que Partido aquí estamos Comunista, hablando a es los de- partidos de comunistas una no les democracia. contabiliza por los votos. Entonces, ¿por qué se les Por la contabiliza? capacidad de imponer su programa. Pero pues es que En el la Partido guerra Comunista cultural claramente no la tiene. dominan. Pero bueno, eso sí, a mí me encantaría un país donde las ideas de izquierda hubieran ganado la guerra de propaganda Bueno, y de imposición de su modelo, y y eso no nosotros, pasó. en cambio, Colombia es un enfrentamos- país absolutamente godo. Es un país absolutamente godo. Y por eso la campaña de Petro en esta ocasión es una campaña que, en mi opinión, ha hecho demasiadas concesiones con el santismo, por ejemplo, que es otro sector de la derecha. A mí no me van a decir ese cuento traído de los cabellos de que Santos es castrochavista, de que Santos es comunista. Santos es la oligarquía bogotana en su más rancia expresión. Y esta campaña de Petro sí ha hecho unas concesiones con los sectores santistas que a mí en lo personal no me satisfacen, pero es que yo no soy el que tiene las llaves del Hyatt. Pero sigue O sea, con yo Petro. no soy el que dice quién entra y quién no entra. Lo que pasa es que yo estoy en el mismo lugar donde siempre he estado. Aquí, por ejemplo, hace 2 días llegó el secretario de gobierno de Claudia López, en mi opinión aterrizando de barriga, ¿no? Eso es un Mayday, déjenme aterrizar que de pronto ganamos en primera vuelta y entonces ¿cómo hacemos? No se quiere quedar fuera de la foto. Él es el que se está tragando el sapo. El señor Alfonso Prada,
mano derecha de Juan Manuel Santos. Es él el que se está tragando el sapo. Yo creo que Antonio estuvo comprada en el Consejo, quizás alcanzaron a coincidir en el mismo periodo. No tuvimos. Un tipo enemigo de la izquierda. Un tipo que ha sido históricamente enemigo de la izquierda y hoy no se sonroja en salir a decir que es el más petrista de la galaxia. Bueno, aquí el que se está tragando el sapo es él, no yo. Yo estoy en el lugar donde he estado siempre. Voté por Petro en el 2010, voté por Petro en el 2018. Pero entonces no va a ser un gobierno de cambio, Petro. Esperemos que sí. No, pero no. De cambio... ¿Tú crees que va a ser de cambio? O sea, con esos aliados y con esa presencia de la oligarquía rancia bogotana y con el papel que tiene Prada en la campaña porque es el jefe de debate y por el papel que juega Armando Benedetti como la persona más cercana de la que le habla al oído a Gustavo hoy, en fin, digamos, porque es que el gobierno es eso, el gobierno es una configuración de fuerzas políticas y una agenda. O sea que tú estás reconociendo que están engañando al pueblo colombiano. Tiene la palabra. Como una opción de cambio. No se quede esperando tanto tiempo. Para mí, estos son embustes que le meten al pueblo colombiano tanto de derecha como izquierda. ¿Sí? Y lo vemos, no lo digo yo, no lo dice el ingeniero, lo vemos. Tú mismo lo decías ahorita. Benedetti, Petro es igual a Benedetti, Benedetti es igual a Roy, Roy es igual a Uribe, Uribe es igual a Fico. Es lo mismo que hemos venido viviendo todos los colombianos de a pie para que nos mamen gallo y se queden con los recursos públicos. Aquí nos podemos quedar hablando de la filosofía, de la política y de los años atrás, que yo la verdad ni la conozco, porque como les dije, nunca había hecho política. Conocerla un poquito. Seguramente sí, la estudiaré. Si uno se mete en esto hay que estudiar un poquitico. Sí, tiene razón. No le puede hacer culto a la chabacanería ya que no lee. Pero si va a conducir el país. Yo te dejé hablar. Sí, pues ¿cierto? hay que leer un poquito. Orden en la sala. Y estuve aquí respetuoso esperando mi turno. Y el martillo. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Qué le ha traído todo esto al país? Conocer toda esa historia. ¿Cómo estamos hoy? Yo les pregunto, ¿cuánto es la deuda externa hoy de Colombia? Senador 63% del Producto Interno Bruto. 175.000 millones de dólares, por los cuales pagamos todos los colombianos de lunes a domingo, 24 horas, 275.000 millones de pesos diarios en intereses de esa deuda. El funcionamiento del Estado vale 210 billones de pesos y los ingresos de Colombia son 170. Hoy no necesitamos más politiqueros ni de izquierda ni de derecha, unos recibiendo a unos, los otros recibiendo a los otros, unos diciendo que apoyan al uno y otros diciendo que apoyan al otro. Hoy lo que necesitamos es un administrador que respete los recursos públicos, que tenga sentido de riesgo. ¿Cómo así que se pierden 70.000 millones de pesos porque metieron unas pólizas falsas? Yo cojo las pólizas, llamo a Hellbank, oiga, es que me están mandando acá unas pólizas para soportar un negocio de 70.000 millones de pesos. ¿Aparece la póliza? Eso no para aparece. llegar a la conclusión. Como la llamada que hizo Rodolfo por las pólizas del relleno sanitario en Bucaramanga. Más o menos Bueno, como ya esa le voy llamada. a contar. Sí. Con respecto al relleno Y sanitario, de miren. Vitalogic también. Sí, ya le cuento. Por eso. Vitalogic, miren, caso Vitalogic, pero yo pues voy a responder a lo que me preguntan. Sí. Caso Vitalogic y les voy a poner dos ejemplos. Uno, hoy eso está convertido en un interés indebido de contrato a favor de un tercero por 30 millones de pesos. ¿Cómo se explica que el ingeniero donó todo su salario como alcalde? Más de 1.300 millones de pesos para diferentes acciones, entre ellas poner a estudiar a los pelados, darle a 200.000 pesos para que puedan ir a estudiar y lo están acusando de haberse robado 30 millones de pesos, eso no, de haber favorecido a otro para que se robe 30 Sintetizando. millones. Otro, dos, Sí. lo leía la semana pasada y muy seguramente, Carlos, tú lo sabes. Bogotá comenzará a producir energía a través de la basura en 2023. ¿Sabe cuánto lo va a tener que pagar Bogotá por eso? 1 billón de pesos. Los bogotanos, 1 billón de pesos. En el caso de la basura de Bucaramanga, Bucaramanga iba a ganar dinero, el municipio iba a ganar dinero por el tema de la producción de energía a través de las basuras. Gracias por la aclaración. Doctor Rocío Tulio. Hablando de que a la campaña de Petro está llegando mucha gente de la llamada oligarquía, o de la gente, los estratos altos, etcétera, eso es un fenómeno mundial, histórico. La década del 60 hubo un personaje, un sociólogo norteamericano, que escribió un artículo que terminó trascendiendo mucho por el nombre del artículo. Se llamaba el Radical Chic, y fue que
las grandes figuras del empresarismo y de la cultura en Nueva York hicieron un cóctel en uno de esos apartamentos de Manhattan para recoger fondos para las Panteras Negras. Entonces de ahí salió el concepto que aquí en Colombia lo llamamos guerrilleros del Chicó. Claro. Y ahora en la política peruana está de moda el concepto de la izquierda caviar. Eso es muy común, eso es muy normal. Esas mezclas para ustedes son comunes. Total. Total. Sí, Eso no es dibuja en Petro. Venezuela fueron La boliburguesía. la boliburguesía, pero sobre todo tenía nombre propio. Eso no es dibuja Petro. Eso, claro, eso es una muestra de que son unas organizaciones que ante todo están dominadas por el oportunismo. Pero ahora, quiero decirles lo siguiente. A mí me parece que el discurso de Rodolfo, el discurso de Federico, el discurso de nuestro colega John Milton, debe sintetizarse en un programa liberal, un programa de disminución radical del gasto. La verdad es que el déficit creció muchísimo, pero también hay que tener presente la pandemia. Eso cambió completamente el panorama. El endeudamiento también tiene mucho fundamento, pero ante todo es la actitud gastona, el ambiente de corrupción que ha habido en el Estado colombiano. ¿Y eso tiene que ver con Duque? Tiene que ver con todo el Estado. Tiene que ver con me Uribe. refiero, Que ha estado siempre controlado me por estoy el gobierno. refiriendo principalmente incluso a los municipios, a los departamentos, a las entidades descentralizadas, a los organismos de control. ¿Cuánto están valiendo los organismos de control hoy? De manera que yo en eso, por ejemplo, hoy la unidad de la cual aquí por lo menos hay dos beneficiarios, la unidad de protección tiene un presupuesto de 1 billón de pesos anuales. Eso es inaudito, eso no puede. 1 millón de líneas celulares, 8.000 camionetas. No sé si es 1 millón, pero sí. 1 millón. ¿Y el presidente no tiene capacidad para atrancar eso? Dijéramos, hay una inercia que hay que romper. Y yo creo que esa sí es Bueno, parte de la tarea. Yo los veo como cerca, ¿no? Ustedes dos Es que estamos, los veo- eso sí hay una primicia aquí. por es lo que menos en mi corazón, John propone Milton, Fajardo, reducir el Federico y Rodolfo son ante todo demócratas liberales. ¿Y Petro? Y Petro es marxista-leninista. ¿Y por qué no le Petro hago- es la representación del Estado y la Sí, revolución. ¿y no hay espacio Eso en su sí. corazón para Petro? Ninguno, nos haga tan absolutamente feliz, ninguno. no nos Y haga tan además, feliz, José Obdulio, que no lo es. Ya quisiera yo que Petro realmente tuviera una convicción ideológica tan fuerte como la que usted dice, pero no la tiene. como la que tiene Maduro. Es que lo que pasa es que son unas combinaciones muy es extrañas. que Pero eso Maduro no es es ante así. todo Maduro y su comandante de las fuerzas El militares. analfabetismo político, eso es un muy buen punto que usted plantea, porque es que cualquier comparación con Venezuela aquí está sacada de contexto si no tenemos en cuenta a los militares. Señores, desafortunadamente, sí, termine. Sobre todo Padrino. El régimen de Venezuela es ante todo un régimen de chafarotes. Si Venezuela es lo que es porque ha estado en control de los militares, más allá de la ideología que pueda tener ese gobierno. Termine el programa, señores. ¿Por qué votar por Fajardo? Porque Fajardo representa una propuesta de cambio democrático. Ejerce un liderazgo tranquilo para estos tiempos tan convulsos y nos evita que esos cambios puedan alimentar un sectarismo político que pone en riesgo la estabilidad institucional y la convivencia democrática. Pregunta adicional, ¿qué país nos deja Duque? Duque nos deja un legado absolutamente dramático y nos deja un legado, pues, digamos, de una pobreza desde el punto de vista de sus realizaciones y un país incendiado, ¿no? Tanto por el malestar social como por 33 enclaves criminales que están regados en todo el territorio nacional. ¿Por qué votar por Federico Gutiérrez? ¿Y qué país nos deja Duque, senador José Obdulio? Federico es democracia liberal y la administración del presidente Duque, que es absolutamente, digamos, yo buscaría una palabra como tecnológicamente o técnicamente adecuada, le permitirá, como a la administración de Barco, comenzar a crecer, como decía el poeta aquel,
tu gloria crecerá con el tiempo como crece, como crece la sombra cuando el sol declina. Y la verdad es que la forma como manejó Duque la pandemia, la forma como administró la economía en situaciones de turbulencia, lo hacen un presidente de muchos méritos. Pero me le sacó el cuerpo a la pregunta, la pregunta inicial, ¿por qué votar por Federico? Porque es la democracia liberal. Ah, por eso vota por él. Sí. ¿Y va a votar en la primera vuelta por él? Yo voy a votar como todos los compañeros de mi bancada, pero con absoluta disposición a acompañar a quien sea Menos el Petro. triunfador frente a Petro. Ah, bueno. ¿Por qué votar por Gustavo Petro, Carlos, el concejal Carlos Carrillo? Que la oligarquía bogotana. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero dígalo duro. ¿Qué es la oligarquía bogotana? No, eso lo dijo él. yo no voté por Santos en el 2014, les cuento. Yo no voté por Santos en el 2014, porque esas concesiones no me simpatizan. Gustavo Petro representa un cambio diametralmente opuesto al gobierno de Iván Duque y eso lo deja claro, por ejemplo, la intervención de quien me precedió en el uso de la palabra. Las elecciones son para eso. Las elecciones son para definir si uno sigue por el mismo camino o da un giro. Y en este caso, ese giro es a la izquierda. Y a mí hasta cierto punto me complace ver a más de un personaje que incluso habló pestes de Gustavo Petro hoy cargándole la maleta. Eso me parece que es... Hay muchos. Y podemos empezar por el señor Prada, para empezar, que se salió del Partido Verde cuando llegó el movimiento progresistas. Pero esa es otra discusión. Un día hacemos un debate solamente sobre los transformistas en la política, sobre la metamorfosis política. Gustavo Petro y Francia Márquez representan un cambio. Vean, si algo a mí me llena de esperanza en esta campaña es la presencia de Francia Márquez. Una mujer que de verdad se ha hecho a pulso y que echa un poco por debajo todo ese cuento que quieren decir que aquí iba a gobernar la oligarquía, que no sé qué. La vicepresidenta es de Suárez Cauca. Suárez Cauca. ¿Por qué votar por Rodolfo Hernández? Porque es el único candidato que une a Colombia, que acaba con esta polarización de izquierda y derecha que nos tienen quebrados. Es el único candidato que la alianza es con el pueblo colombiano, ni con Petro ni con Fico. Que Con el Pote Gómez. ¿Perdón? Y con el Pote Gómez. Ni con Petro, ni con Fico. ¿Sí? Como le digo al senador Sanguino, pues me ha interrumpido todo el debate. Yo lo he respetado como todo un senador. Es la persona que necesita Colombia para hoy administrar lo que justamente está dejando el presidente Duque. Entonces, por eso creo que el ingeniero Rodolfo es quien tiene que ser el presidente de Colombia. Y va a ser. Bueno, como siempre, muy grato verlo, doctor Lucio Tulio. Nos veremos más ahora cuando comencemos a grabar o de pronto hagamos un gran debate también entre las dos corrientes opuestas. Perfecto. Me agrada mucho verlo, ¿no? Sí, señor. Gracias, senador Antonio Sanguino. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Concejal Carrillo, señores. como Muchas siempre, gracias. me gusta mucho. Muy complacido de estar en este espacio. Gracias, Mauricio. Andrés Cabrera. A esto que le cambio el nombre hace rato a Mauricio Cabrera, es un gran economista. Andrés Cabrera, líder de los voluntarios con Rodolfo Hernández. ¿Ya? Así es. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí, ya por fin libra? Grato verlos. Ustedes muy amables por su atención y continuamos sintonizados en el gran debate con Adolfo Beck, no solo en televisión, también en radio. Emisora Mariana, de 11 a 12 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Gracias por su compañía.